En la anterior clase nosotros hicimos todo un recuento para poder llegar a la definición de derivada y habíamos determinado entonces que la derivada es el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando la h tiende a 0, ¿vale? En este caso nosotros vamos a utilizar esta definición a la cual llegamos para ahora sí poder derivar una función. Pero antes de eso, ustedes en muchos videos, muchas personas, ¿sí? Les van a decir, por ejemplo, ustedes les preguntan la derivada de x al cuadrado y las personas perfectamente le van a decir 2x, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay digamos, una tabla de reglas, entre comillas son reglas porque la verdad no son reglas sino resultados, en donde perfectamente nos dicen la derivada de esto nomás es el 2, bajarlo aquí y a este 2 restarle una unidad, ¿sí? Entonces el 2 lo bajamos, nos queda 2x y al 2 le restamos 1, pues entonces quedaría 1, entonces la respuesta es 2x. ¿Cuál es el problema de esto? Como nosotros dijimos en la anterior clase, nosotros no podemos empezar a correr antes de saber caminar, ¿sí? Así que esto nosotros tenemos que saber de dónde sale, por qué el resultado de la derivada de x al cuadrado es 2x. Y justamente ahorita lo vamos a demostrar con la definición. Si ustedes saben aplicar la definición, después cuando ya les presenten las tablas de derivadas, ustedes ya la van a saber contestar el por qué este es el resultado. ¿Listo? Entonces, empecemos con este primer ejercicio que nos determina lo siguiente. Nos pide determinar f' de x. Recordemos que cuando nos encontramos esta comita significa la derivada y se lee como f'. ¿Listo? Entonces determinar la derivada de la función de x y nos presentan que la función es esta. ¿Listo? 3x más 2. ¿Qué nosotros debemos saber o qué debemos hacer para poder aplicar la definición? Nosotros debemos saber quién es f de x, que es lo que nos pide la definición, y también quién es f de x más h, ¿vale? ¿Cuál es la idea de hacer todo esto? Quitar esta indeterminación. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, si x tiende a 0 y si yo reemplazo 0 aquí en la h, pues obviamente cualquier cosa dividido 0, eso me da una indeterminación, lo cual lo que nosotros vamos a hacer con todo esto es quitar esta indeterminación y evaluar, ¿listo? Ya por fin la derivada. Entonces, nosotros ya conocemos quién es fx. Fx es igual a 3x más 2, ¿cierto? Pero ¿quién es f de x más h? Sencillamente nosotros para encontrar quién es f de x más h, lo único que hacemos es, en la función original, donde está la x, coloco x más h. Y ya, en este caso entonces tenemos 3x más 2, que sería f de x, y f de x más h sería 3x más h más 2. Ya determinamos entonces quién es f de x y f de x más h. Ahora, lo que seguiría es reemplazar estos datos aquí en la definición del derivado. Entonces, donde está f de x más h colocamos esto y donde está f de x colocamos esto. Recordemos que aquí según la definición antes de f de x, ¿vale? Va un menos, es decir, todo esto, antes de todo esto tiene que ir un menos. Por eso entonces lo vamos a colocar en paréntesis. Reemplazamos entonces, como dijimos, esto que era f de x lo colocamos en paréntesis, es muy importante, ¿vale? Estos paréntesis son muy importantes porque así me estoy dando cuenta que este menos está afectando a todo esto, ¿sí? A todo lo que era f de x. Si no tuviera paréntesis, entonces este menos solo afectaría al 3x, ¿vale? Pero al más 2 no, entonces es importante. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a resolver algunas cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, este 3x, este 3 más bien lo vamos a multiplicar con este x, con esta h, ¿vale? Y también vamos a eliminar estos paréntesis que tenemos aquí. Este menos lo que hace es que afecta a los signos de esto. Entonces este 3x pasaría a ser negativo, menos por más menos. Y este más 2 también pasaría a ser negativo, menos por más menos. Una vez resolvimos esto nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante y es que por ejemplo aquí tenemos términos que son iguales pero con signos contrarios, ¿listo? Por ejemplo aquí tenemos un 3x y aquí tenemos un menos 3x. ¿Qué pasa con esos? Se van a cancelar, ¿listo?
Y también aquí tenemos un más 2 y un menos 2, y pues esto se va a cancelar, se van a volver 0. Por ende, entonces, lo único que nos queda sería 3h. Y ahora aquí se va a ir la indeterminación que nosotros dijimos al principio que necesitábamos quitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque h con h, como hay multiplicación tanto arriba como abajo, se pueden cancelar. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? El 3. Y como no hay h que evaluar a 0, porque pues nos dicen cuando h tiende a 0, por lo cual h sí ya se cancelaron. Entonces, el resultado sería que la derivada de esta función, es decir, f' de x, es igual a 3. Y listo. De esa forma ya tendríamos derivada mi función. De esta forma entonces nosotros llegamos al resultado. ¿Listo? Ahora, aquí lo que ocurrió es que, vuelvo y digo, no había h que evaluar a 0. Obviamente si lo hubiera, pues tocaba reemplazar la h por 0, ¿vale? Según la definición. Pero aquí pues no había nada. Entonces lo único, pues al yo hallar el límite cuando h tiende a 0 de una constante, ¿vale? Pues es la misma constante, en este caso 3. Ahora, aquí en las tablas, ustedes los que les va a aparecer, digamos los que vean ya derivadas un poquito más avanzadas, nos dicen, listo, la derivada de una constante no tiene, así que es 0, ¿vale? Entonces este 2 se convierte a 0 al derivarla, y aquí lo que va a pasar es que la derivada de 3x, la x se va a ir y solo nos queda 3, y ya. Entonces nosotros con tablas o con reglas o con todo lo que nos puedan decir, mirando directamente 3x más 2, las personas van a decir, la derivada es 3, sí, pero ¿por qué? Y ustedes aquí están sabiendo el por qué la derivada de 3x más 2 es igual a 3. Muy sencillo, entonces nosotros aquí estamos aplicando, como dije, el concepto de derivadas, ¿vale? Estamos derivando utilizando la definición. Ahora sí, vamos a ver por qué la derivada de x al cuadrado es 2x. Nos piden entonces determinar la derivada de la función x al cuadrado, ¿sí? Entonces, primer paso, como siempre, si vamos a utilizar la definición, es saber quién es f de x y quién es f de x más h. Lo único que hacemos es, donde está la x, para saber quién es x más h, ¿no? Donde está la x, lo reemplazamos por x más h, ¿vale? Entonces, f de x, x al cuadrado, f de x más h es x más h al cuadrado. Reemplazamos entonces estos dos valores en la definición de la derivada. Reemplazando entonces en la definición nos queda x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Aquí lo que vamos a hacer es a solucionar esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la suma de un binomio al cuadrado. ¿Cómo se soluciona eso? Obviamente no vayan a decir, esto es igual a x al cuadrado más h al cuadrado. No. Recordemos que la suma de un binomio al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Cuando digo primero y segundo, pues son primer término, segundo término. Entonces, vamos a solucionar este binomio al cuadrado que tenemos ahí y llevarlo a esta forma. Ya solucionado entonces, aquí lo que nos vamos a encontrar es que esta x al cuadrado y esta x al cuadrado se pueden cancelar, ¿sí? Aquí es positivo, aquí es negativo, así que los cancelamos. Y entonces nos quedaría 2xh más h al cuadrado sobre h. Hasta esta expresión nosotros no hemos podido solucionar porque no hemos quitado la indeterminación, ¿sí? Si nosotros reemplazamos por 0, aquí nos va a quedar, digamos, un 0 en el denominador, entonces volvería o seguiría siendo más bien una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miremos que aquí en el numerador tenemos dos términos y le podemos sacar factor común porque tienen un término en común, ¿sí? ¿Cuál sería? Bueno, aquí me falta el cuadrado. ¿Listo? Entonces, el término común que tienen estos dos valores es justamente la h. Entonces vamos a sacar el factor común de estos dos términos que, como dijimos, es h. Miremos si efectivamente está bien hecho el factor común. Nosotros deberíamos multiplicar, digamos, esta h por cada uno de estos términos, nos tiene que dar esto mismo acá arriba, ¿no? Sencillamente h por 2x, pues 2xh, más, por este más que tenemos aquí, h por h, h al cuadrado, así que efectivamente está bien. Y ahora aquí ya podemos quitar la indeterminación porque esta h está multiplicando.
esta h con esta h se cancelan y nos queda 2x más h. Ahora sí, ya nosotros podemos evaluar el límite, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0. Entonces, en esta parte, si h tiende a 0, ¿qué es lo único que nos queda? Nos queda 2x. Entonces, ahora sí, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Por ende, entonces, este es el resultado. Entonces, vuelvo y digo, derivada de x al cuadrado, ustedes les van a decir 2x, pero ¿por qué? Ustedes pregunten por qué. Ahora sí, ustedes ya saben el por qué la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Sencillamente aquí lo que hicimos fue reemplazar la la h por 0, ¿no? Estamos evaluando el límite cuando h tiende a 0. Si la h tiende a ser 0, pues nos queda 2x más 0, es decir, 2x. No es más. De esta forma entonces nosotros realizamos los ejercicios de derivar funciones aplicando la definición.